Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28, Televisión Inteligente. Hoy los invitamos a que se queden con nosotros y podamos escuchar el testimonio de una persona que cometió el delito de robo a su propia escuela. Por otro lado, contaremos con la presencia de la licenciada Laura Janet Verdín Brenist, quien es juez de control y de juicio oral penal en el Estado. Quédate con nosotros, estás en Mis Zapatos. Constantemente escuchamos que las propias instituciones educativas sufren de robos a sus planteles educativos. Este es el caso que vamos a escuchar a continuación, en donde una persona entró a robar a la escuela en donde había estudiado. Veamos la siguiente historia. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y platicarnos para que la gente que nos esté escuchando pueda saber cuál fue la situación que en la que usted estaba inmerso y cómo lo solucionaron. ¿Nos podría comentar? Claro, hace ya algunos meses tuve una situación de un robo y prácticamente pues, se hizo con varias gente. Una semana, no sé, un domingo, ¿verdad? Y pasaron 4 días y el jueves se volvió a cometer el robo a esta institución. Era una preparatoria. Pasa el tiempo y el siguiente sábado yo voy con las cosas que se habían robado para, pues de alguna manera, pues devolverlas, ¿verdad? Tenía todo lo que nos habíamos llevado. Y ahí fue donde prácticamente ya la seguridad nos agarró y nos llevó ante pues, la policía de Escobedo, prácticamente, de San Pedro, perdón. Y ahí en San Pedro me tuvieron detenido más o menos unas 5 horas y después de esas 5 horas ya me dieron a firmar en el CODE pues mis derechos, todas esas situaciones, ¿verdad? Y ya eso fue un sábado. Y al sábado siguiente, perdón, el mismo sábado me encerraron como a las 5 de la tarde. A las 10 de la noche ya me trasladan a una celda. Y bueno, se me menciona lo de los derechos, lo de la llamada, cosa que nunca pude realizar. Y ya el sábado estuvimos ahí prácticamente todo el día. Hasta el sábado en la noche se me informó que ya estaban notificados mis familiares, todo eso. Y el mismo sábado en la noche me dijeron que iba a haber una audiencia, ¿verdad? Pero que se pospuso para el domingo. No pudo ir la persona que representaba a esta institución. Y al día siguiente, en domingo, en la mañana, hubo otra audiencia. A mí me hablan ya hasta como a mediodía y ya a mediodía estuvimos con el secretario el mediador, no sé cómo le conozcan ahí, y con quien representaba esta institución. Y pues estuvimos platicando, prácticamente la persona a mí me conocía por boca de mucha otra gente. Me mencionaba que pues cuál era el motivo por el que se había hecho eso anteriormente, todas esas situaciones. Y pues ya le dije, ¿verdad? Que era un momento de ocio, de desesperación y pues realizamos algo que no se debía, ¿verdad? Por ende, todas las cosas que teníamos, pues prácticamente ya estaban ahí con la policía de San Pedro, porque nosotros la traíamos una semana después de que se habían robado. Y ya prácticamente ese mismo domingo, ya para las 3 de la tarde estábamos hablando los tres, el mediador, el afectado y yo, y pues prácticamente quedamos en un acuerdo, ¿verdad? Una pues era no estar cerca de ese lugar por los próximos 4 meses, creo. Y creo que esos 4 meses ya se cumplen dentro de 2 meses más. Y otra de las situaciones pues era acercarme un poco más a la familia por mi parte, ya que pues mi familia estuvo hablando con esta persona, con la afectada,
momentos antes de, ¿verdad? Desconocían la situación, desconocían todo, ¿verdad? Y por ende también la persona afectada, pues a mí pues me ayudó, ¿verdad? Prácticamente me dijo, pues, que si él sabía de mí por boca de muchas otras personas, ¿verdad? Pues cómo era y cuál era la necesidad de estar haciendo esto, ¿verdad? Y total, ahí quedó la situación. ¿En qué pensabas cuando lo hiciste? Pues prácticamente tanto el ocio como también la desesperación de que, pues bueno, de aquí podemos sacar dinero, ¿verdad? Cosas así. Nosotros estaba con un grupo de personas muy ambiciosas, ¿verdad? En ese momento. Vamos a un corte y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta historia. ¿Pero se arrepintieron y por eso lo regresaron? ¿O algo comentaste de esto? No, yo las regresé. Yo regresé solo. Ajá. Sí, yo regresé solo con las cosas que nos habíamos llevado. Y yo regreso solo y cuando regreso, pues nosotros creíamos que no había gente los sábados y domingos, ¿verdad? En esa institución. Y cuando regreso, pues no, ahí estaban todos como que pues ya tenían una semana investigando eso a lo mejor. Y ya ahí fue cuando apenas entró ya a la institución y a mí me detienen. Y ya policía de San Pedro, todos, o sea, el mismo afectado estaba ahí en ese momento y ya de ahí fue directo a municipio de San Pedro, ¿verdad? ¿Tuviste la oportunidad de platicar dentro del proceso de mediación con la Sí. persona que es afectada, la víctima? Sí, los tres estuvimos ahí. Tuvimos la oportunidad ya hasta que estábamos los tres ahí. ¿Y qué se dijeron? Pues el afectado me mencionaba que pues él, yo estuve, se puede decir, interno en esa institución hace 5 años. ¿Tú estudiaste ahí? Yo estudié ahí. Uh-huh. Entonces, esta persona me decía, pues es que yo te conozco por sus compañeros de profesión, ¿verdad? Y yo creo que lo más gracioso de esto pues fue que me mencionó, o sea, que él me decía, pues es que tú eres músico y yo también. Y yo me quedé como que, o sea, como que él quería también como que comparar algo entre él y yo, ¿verdad? Y que de ahí me dijera, pues es que yo te conozco por la demás gente y pues al parecer para mí eres una buena persona, ¿verdad? O sea, para mí, para estar haciendo estas cosas, ¿verdad? Era lo que me mencionaba. Y como él ya había hablado con mi familia un día antes, pues también de cierta manera estaba preocupado, ¿verdad? Y me dice, pues acércate más a la familia, no estés tan distanciado, porque pues de cierta manera sí es así, yo estaba distanciado de mi familia. Y ya como él ya tuvo una plática con mis familiares, pues prácticamente ya de ahí me empezó a decir eso, acércate más a la familia, no tienes la necesidad de hacer esto, ¿verdad? Con todo lo que ya has hecho. O sea, él se puso en tus zapatos. Sí, es una persona increíble, la verdad. Pues no sé, digo, muchos lo llaman, pues que tuviste suerte, cosas así, ¿verdad? Pero yo creo que el valor de esa persona fue lo que más me quedó ahí, ¿verdad? Que la persona se puso en mis zapatos y dijo, pues yo era como tú, o sea, en el sentido de lo que él y yo compartimos, ¿verdad? Y ya de ahí prácticamente ya tuvimos el diálogo de que pues la persona, el mediador nos decía, pues aquí tenemos esto para resolver, devolver las cosas y que tú no te acerques a esta institución durante cierto tiempo, durante los próximos 4 meses y ahí quedaba ya. Nada más que pues había que firmar, ¿verdad? Un acuerdo reparatorio. Uh-huh. Se requiere de mucho valor para estar comentando esta situación que sucedió, ¿verdad? Porque es una comisión de un delito. Sí. ¿Te arrepientes?
Sí, claro, toda la vida de hacer esto. Digo, yo ahora soy padre de familia, entonces pues yo no quisiera que mi hijo pasara por lo mismo, ¿verdad? Al contrario, yo quisiera que él tuviera todas las facilidades para hacer las cosas bien. Sí. Y por eso mismo lo hago así, lo hago de una manera que pues la gente también sepa que pues también existe el arrepentimiento, ¿verdad? De corazón. No lo volvería a hacer y pues prácticamente también no quiero eso para mis hijos tampoco. El ansia, la desesperación, así fuera un día estar encerrado, es demasiado, la verdad. O sea, hay gente que yo sé que pasa más tiempo allí o en penales, no sé, y el estar ahí encerrado sin nadie o con gente es una desesperación como quiera. Sí. Pues muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia. Como lo repito, se requiere de mucho valor el comentar esta situación es cierto, la persona afectada se puso en tus zapatos, no siempre sucede, ¿verdad? Pero estos espacios para eso son, para que pueda uno tener esa oportunidad de enmendar lo que cometió, ¿verdad? No es nada más decir sí lo hice y perdónenme, sino cómo lo puedo arreglar, ¿verdad? Y yo creo que lo que tú acabas de comentar es muy valioso, el hecho de tener por convicción que esto que realizaste no es lo correcto y que no lo vas a volver a hacer, es no solamente para tus hijos, ¿verdad? O para tu familia es un ejemplo, sino para la comunidad, donde siempre que una persona pues se concientiza de lo que hace y del daño que puede causar al cometer un delito y no volverlo a hacer, pues es el éxito que tiene todos estos programas para que en un futuro pues el que vivamos en paz, ¿verdad? Y que vivamos con tranquilidad, que tanto lo necesitamos en nuestro país, ¿verdad? Sí. ¿Algo que desees agregar antes de despedirnos? No, nada, solamente pues eso, que agradezco también el espacio y pues también espero esto le sirva a mucha gente para también saber que de alguna manera siempre hay solución para todo. Pues muchísimas gracias. Sí, gracias. Acabamos de ver cómo la mediación dentro del nuevo sistema penal acusatorio ayudó a dar un espacio de arrepentimiento en donde el infractor se responsabilizó de los hechos cometidos, sirviéndole este espacio de reflexión y arrepentimiento para no volver a hacerlo. Vamos a un corte y cuando regresemos platicaremos con un experto en la materia que nos abundará sobre el caso. Estás en Mis Zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy tenemos la presencia de la licenciada Laura Janet Verdín Brenis, quien es juez de control y de juicio oral penal del Estado. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, maestra. No, hombre, y al contrario, nosotros estamos muy interesados en que nos pueda compartir su experiencia como juez de control. Hemos visto ya un testimonio en donde un usuario que fue, imputado, acudió al proceso de mediación a través de las salidas alternas que establece el proceso penal y que pudiera llegar a un arreglo, y cómo la transformación que se hizo, no nada más en el hecho de reparar el daño, sino darse cuenta y caer en la cuenta, como él lo decía, que, del daño que había causado dentro de la escuela a la que se metió a robar, ¿verdad? Entonces, queríamos, que usted, como experta en la materia, nos pudiera dar su punto de vista de, bueno, qué son los mecanismos alternativos y cuáles son las ventajas y beneficios que se pueden lograr a través de esto. Bien, pues como su nombre lo dice, los mecanismos alternativos es una alternativa a que el asunto que han sometido a la consideración de un juez penal, en este caso, pues se lleve a juicio y que culmine con una sentencia. Cuando el Ministerio Público presenta una acusación en contra de una persona para llevarla a juicio, pues evidentemente lo que buscaría la Fiscalía sería una sentencia de condena. Con esta alternativa es que
no se obtenga una sentencia de condena, sino darle la oportunidad a las partes en conflicto o en litigio que puedan solucionar entre ellos estos problemas, obviamente con la ayuda de un facilitador del instituto que permita atender cuáles son las exigencias o cuáles son esas inquietudes o necesidades que para poder solucionar el conflicto requiere cada uno de ellos, tanto la víctima como el investigado, y que ellos intervengan en la solución del conflicto y que ya solamente la autoridad judicial pues apruebe que todo está en una situación de igualdad y que no hay desproporcionalidad en lo que se haya pactado por alguno de ellos, y esto pues evita una sentencia de condena y evidentemente pues permite que la sociedad participe en los mecanismos de solución de conflictos y en la impartición de justicia. Eso quiere decir que no es que la persona que acuda a estas alternativas, a estas salidas alternas, no es que no se le vaya a dar, o sea, que se le quite o se le exime responsabilidad, sino todo lo contrario, que pueda tener una responsabilidad activa en la reparación del daño, ¿verdad? Sí, evidentemente, pues se hacen invitaciones por parte de los facilitadores para que, escuchando a la víctima, esto permite una justicia completa, más restaurar como todo el núcleo de, como mencionaba usted, entender qué fue lo que ocasionó y que no solamente fue el actuar en específico, sino cómo su actuar va repercutiendo en acciones en todos los ámbitos de la parte afectada, y que entonces, escuchando eso, pueda responsabilizarse de sus acciones y ver que pueda atender las necesidades de la víctima para poder lograr una reparación del daño también. La ventaja de poder acceder a estos mecanismos es que ya no se emitiría una sentencia de condena, pero esto no implica una cuestión de impunidad o que la justicia no haya obrado. Como repito, es que las personas en conflicto solucionan o intervienen en esta solución del conflicto. Exactamente. ¿Y hay algún cambio que se puede ver cuando usted nos lo deriva, ¿verdad? Y llegamos a un arreglo, y cuando regresan a sancionar el convenio, a la aprobación, en cuanto a la actitud de las personas o que le hayan manifestado alguna situación en especial? Bien, hemos escuchado como más tranquilidad, porque entendemos que todo este proceso de mediación es un experto el que lo tiene que llevar a cabo precisamente para poder generar esta escucha activa, y entendemos que las partes ya llegan como más conscientes de ese punto. Obviamente luego la intervención que da el juez para sancionar esos acuerdos reparatorios pues les da todavía mayor seguridad de que si hay un incumplimiento, claro, el instituto inmediatamente lo informará, y pues bueno, también tendrá las consecuencias de incumplir con ese acuerdo reparatorio, para darle también mayor certeza a la víctima y pues también como una mayor advertencia a la, claro, parte investigada de que sí se va a dar seguimiento, de que cumpla con lo que ha pactado con la víctima en su caso. Claro. ¿Y en qué delito se puede tener estas posibilidades? Bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece una serie de delitos que es en los que pueda proceder el perdón de la víctima, que sean perseguidos por querella, los delitos culposos, patrimoniales, que pueden ser robos, pero siempre y cuando no sean violentos, y bueno, excluye definitivamente a la violencia familiar por aspectos pues que son todavía como más a detalle entrar en ese punto, pero pues estableciendo este catálogo muy amplio, el Código Nacional pues también se amplía cada uno de los delitos en los cuales pudieran derivar a mediación. Y cuando ya han arribado a un acuerdo, porque esta es una de las preguntas que constantemente nos han hecho a través de las redes sociales, bueno, si yo arribo a un acuerdo reparatorio y lo incumplo, o yo puedo estar haciendo acuerdos reparatorios en cada momento, ¿cuáles son las salvedades o el candado que se tiene, ¿verdad?, para tener esa seguridad de que pues no, las personas no andan cometiendo delitos y andan haciendo acuerdos reparatorios, valga la redundancia, ¿verdad? Sí, es muy importante aclarar eso, porque en efecto puede generar la confusión en la ciudadanía de decir, bueno, voy a celebrar yo con una persona, volvamos al caso de robo simple, pero luego va a volver a estar vinculado por un hecho de esta misma naturaleza. No, la ley contempla digamos, limitante en que si ya se celebró un acuerdo reparatorio no puede volver a celebrarse si se somete a consideración un delito de esa misma naturaleza. Entonces sí es muy
se le da mucho seguimiento a eso y el registro que se tiene en la base de datos pues también sirve mucho para el instituto. Si las partes no lo advirtieron, el instituto sí advertirle al juez y decirle, ¿saben qué juez? En este caso, tal persona ya celebró un acuerdo reparatorio y bueno, y entonces tomar las decisiones sobre ese punto en específico. Que eso es muy importante resaltar, el hecho de que tenemos un filtro en donde a nivel nacional se verifica que estas personas, que la persona que cometió el delito, bueno, no haya tenido previamente otra situación similar y que no haya incumplido, ¿verdad?, el acuerdo reparatorio en el que se tenga, ¿verdad? Sí, el registro, y como usted lo dice, pues es a nivel nacional y eso nos debe de generar la confianza y sobre todo lo que decíamos del incumplimiento, ¿no? Si hay un incumplimiento de ese acuerdo reparatorio, bueno, el proceso se reactiva y continúa con el curso legal ante el seguimiento que se le da de si es un cumplimiento de pagos o parcialidades o cumplimiento diferido, pues hasta que no se realice el último pago es cuando la causa se da por totalmente concluida. Si en ese lapso de tiempo hay un incumplimiento, bueno, lo harán del conocimiento del juez de control, se les puede dar la oportunidad a las partes de decir, bueno, van otra vez a mediación para especificar o realizar algunas modificaciones en el convenio, pero si alguna de ellas dice, bueno, ya le di una oportunidad, ya establecimos ese acuerdo, yo ya no quiero esperar más tiempo, vamos a juicio, pues el proceso se reactiva y continúa a juicio y aún con ese incumplimiento de acuerdo queda en la base de datos y tampoco va a poder ser sujeto a otro mecanismo como un acuerdo reparatorio en este caso. ¿Qué ventajas pudiera tener la víctima para decir, bueno, ok, si es voluntario, yo acepto el iniciar un proceso de mediación dentro del proceso penal? Pues como ya es voluntad de las partes y conforme a nuestra Constitución, mucho de lo que es la intervención de las víctimas es para el tema de la reparación del daño. Entonces ya con este acuerdo de voluntades la reparación del daño puede hacerse de una manera, digamos, más rápida a esperar a que este determinado asunto llegue a juicio, que se genere una condena de reparación del daño y luego tener que iniciar procesos sobre la ejecución o cobro sobre una condena de reparación del daño. Aquí, como estamos hablando de un acuerdo de voluntades, bueno, pueden establecer circunstancias de cómo lo realizo, cuánto puedo pedir de reparación del daño, justificado o no, y que el juez genere este conocimiento del acuerdo reparatorio que lo someten los mediadores a consideración para su aprobación y determine si esto también garantiza los derechos de la víctima a esta tutela y derecho, valga la redundancia, que tiene sobre que se le repare el daño. Entonces creo que es una forma en que las víctimas también pueden generar esta satisfacción sobre lo que implica un proceso penal para ellos. Y sobre todo, bueno, en este testimonio que veíamos, el imputado decía, bueno, yo cometí el delito de robo, de meterme primero a una escuela, ¿verdad? Entonces, y sustraer pues ciertas computadoras y objetos que estaban dentro de la escuela. Cuando le preguntaba por el hecho de, bueno, ¿y cuál fue el motivo por el que entraste a robar? Dice, porque eran varios, me decía, estábamos pues aburridos. Entonces no teníamos nada que hacer y nos pareció gracioso. Pero el hecho de ya confrontarme con la persona que era pues el director de la escuela, de ver cómo pues era mi escuela en la que yo había estudiado, pues nos trajo a los dos algo que a lo mejor no lográbamos dentro de un proceso legal en donde no hubiera esta oportunidad de sentarnos a dialogar uno al otro, ¿verdad? Primero que nada, para mí, decía el imputado, pues la vergüenza que me ocasionó, ¿verdad? El estar enfrente de esa persona y también el hecho de decir, oye, pues mi hijo el día de mañana va a venir a esta escuela y pues yo mismo le estoy dando un mal ejemplo de cómo, o sea, de cómo no se debe de comportar, ¿verdad? Y entonces, y decía, le agradezco mucho al director que me dio esta posibilidad de decir, oye, pues piénsalo, trabaja en esto, te damos una segunda oportunidad para que seas sujeto de confianza con nosotros, ¿verdad? Y que puedas, pues, reivindicarte, ¿verdad? Entonces, no nada más en la cuestión de económicamente hablando o de restricción de no acercarse, ¿verdad? a la escuela, sino que fue más allá, ¿verdad? El proceso de cambio, ¿verdad? Bien, y sí impacta esta circunstancia por lo que mencionaba de las segundas oportunidades,
Y el que poder acudir a la autoridad judicial o a una autoridad investigadora y poder llegar a esos acuerdos reparatorios les da a la ciudadanía, a los ciudadanos, la confianza de que no todo es una cuestión represiva, sino poder enfrentar las consecuencias de los actos y pues bueno, poder generar un cambio en la sociedad, y si es a través de estos mecanismos en los cuales se les da esa oportunidad y se puede generar ese cambio en la sociedad, pues es algo que también se agradece y se reconoce mucho en esta labor. ¿Algo que desea agregar para las personas que nos están escuchando? Bien, pues invitarlos. Hay muchos procesos en los cuales no es necesario llegar a juicio, pero existen estos mecanismos para evitar estos estigmas o pensamientos en que acudir a un proceso de mediación o acudir a un proceso de un mecanismo alternativo podría generar una especie de impunidad. Esto no es así, al contrario, tener la confianza de que van a participar en los procesos de justicia, en que van a ser precisamente ellos quienes solucionen el conflicto y que siempre van a estar amparados tanto por el instituto para darle un seguimiento puntual de que lo pactado se cumpla, como por parte de la autoridad judicial de que exista una igualdad, de que no exista una cuestión de desventaja entre los acuerdos que se hayan realizado entre las partes, y sobre todo que si hay un incumplimiento, pues la autoridad tendrá que proceder en consecuencia sobre continuar con el proceso penal. Pues muchísimas gracias. Hombre, es un placer acompañarles. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles sus sugerencias y comentarios en los teléfonos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En Mis Zapatos.